Continuamos contemplando este misterio de la virginidad consagrada que no lo puede captar más que la persona de fe. Si ustedes van a rellenar una hoja en cualquier oficina y te dice estado, no te pondrá más que o soltero o casado o lo que sea. Desde luego lo que no te va a preguntar es que si eres virgen consagrado. Es una realidad que no es civil, es una realidad que no es natural, pertenece estrictamente al orden de la gracia. Como venimos diciendo, el matrimonio se mueve en el orden natural y en el orden sobrenatural. La parte sobrenatural a la sociedad civil no le interesa nada, sino que es una sociedad entre dos personas y la parte sacramental o la parte, digamos, espiritual o lo que sea, tiene muy poca relevancia, como se pueden imaginar. Por eso, que no nos sorprenda, a estas alturas obviamente me imagino que no nos sorprende a nadie, que no nos sorprenda que no nos entiendan, que el ojo humano, que la gente incluso de buena voluntad, no tenga ni idea de en qué consiste nuestra vida. Pues ¿por qué? Porque nos movemos estrictamente en el orden de la fe, en el orden de la gracia. El peligro es que nosotros queramos naturalizar, desacralizar, en fin, la palabra que ustedes crean más correcta, para que la gente lo pueda entender, y lo único que conseguimos es que la sal se vuelva sosa. Y mientras nosotros permanezcamos en el orden de la gracia, en el orden del misterio, evidentemente el que tiene fe lo capta y lo entiende, porque nuestra vida no tendrá otra explicación, o que somos solterones con uniforme o somos hombres consagrados a Dios, unidos esponsalmente a Jesucristo. Hay gente a la que le cuesta, en la Iglesia, incluso gente entendida, etcétera, que le cuesta esta idea de el varón, nosotros los hombres, masculino, en esta relación esponsal con Jesucristo, porque nos cuesta la analogía. Ahora, permítame dos ejemplos que nos pueden ayudar. Una, todos recuerdan la carta apostólica del Papa Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, sobre la dignidad de la mujer. Miren, del número 22 al número 25 tienen ahí una explicación maravillosa. Y llega a decir esta frase que cito prácticamente textual. Dice, frente a la persona de Cristo esposo, hombre o mujer, todos estamos en lo femenino. Frente a la persona de Cristo esposo, todos estamos en lo femenino. Es decir, aquí no hay más esposa que la Iglesia. Y en la Iglesia no está hecha solo de las mujeres y nosotros pertenecemos a otra cosa. Nosotros somos tan de la esposa como lo son las mujeres. Así sí lo entendemos. Nos cuesta más a lo mejor cuando lo decimos en singular, pero es así de real. Otro ejemplo, los místicos. Cuando ellos hablan de Jesucristo, con perdón por la vulgaridad, hombres de pelo en pecho, que se dice en mi tierra, ellos siempre se refieren a sí mismos en lo femenino. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Eso lo está diciendo un hombre, eso lo está diciendo San Juan de la Cruz. No tienen la menor dificultad en referirse a sí mismos en relación a la persona de Cristo como esposo, de esposo mío, esposo de mi alma. Entonces, que no nos parezca una cosa tan chocante y tan rara. Ahora, ustedes saben la cantidad de sacerdotes que jamás han escuchado estas cosas, y yo sé que ustedes, entre otras cosas, la mayoría de los que estudian en Toledo, ha escuchado estas cosas montones de veces. Pero no se crean que muchas religiosas han escuchado estas cosas. Y es espantoso. Como es espantoso lo que decía esta mañana, de que a los matrimonios no se les explique la verdad de lo que están recibiendo en el sacramento. Y muchas veces lo presentamos a un nivel estrictamente, puramente humano, no se tiren de los pelos, quiéranse, ténganse respeto, amarse y respetarse, y la persona de Jesucristo no aparece por ningún lado, como quien dice, o sea, es el que está desde lejos bendiciendo aquello. ¿Cómo que bendiciendo aquello? Es el protagonista de aquello. Hagamos un rapidísimo ejercicio de verlo en la Sagrada Escritura.
Recuerden el pasaje de las bodas de Caná. Para mí, uno de los pasajes del Evangelio más abusados, peor comentados, más falsamente explicados por los sacerdotes y el típico pasaje para los días de la boda. Miren, empiecen por el principio del texto, donde dice una cosa rarísima. Dice, había una boda en Caná de Galilea. Estaban invitados, fíjense qué curioso, Jesús y los discípulos. Y añade, también estaba invitada la madre de Jesús. Jolín, ¿por qué no ponen en el mismo paquete a la madre con el hijo? Oye, mamá, que nos han invitado a una boda. No, los que van en el mismo paquete es Jesús y los discípulos. Y María va después de una conjunción copulativa. Que no es que no esté, pero no es Jesús y los discípulos que van juntos. Llegan a la boda. Recuerdan perfectamente el diálogo. Y como lo recuerdan, nos lo vamos a saltar. Y fíjense en los detalles en los que nunca nos fijamos, para que vean cómo desacralizamos, trivializamos, naturalizamos los pasajes de la palabra. Qué buena la Virgen, qué buena madre, estos novios, pobrecillos, estaban pasando... ¿Ustedes honestamente creen que el evangelista San Juan va a contar una historia para salvar de la vergüenza a dos tórtolos, a dos despistados que no habían calculado el vino? Madre del amor hermoso, ¿en qué planeta estamos viviendo? Ahora, párense a pensar, y no es que esto sea un cursillo de exégesis, pero es muy bonito, si ustedes se fijan a lo largo de la Escritura, fundamentalmente del Antiguo Testamento, el simbolismo del vino. ¿De qué es símbolo el vino en la historia de la salvación? De abundancia, de fiesta, de alegría, de la plenitud de las bendiciones de Dios, etc. Miren, estamos llegando al final de la antigua alianza. Es un pacto entre Dios y el hombre que ha durado durante generaciones y generaciones, hermanos, que llega a su fin. Es una alianza ya vacía, seca, una alianza que no satisface el corazón del hombre. Y María dice, no tienen vino, es decir, no tienen la alegría que da el ser amigos de Dios, la abundancia de sus bendiciones, etcétera, para no caer en una exégesis demasiado pedante. Se lo estoy diciendo rápidamente de memoria. Le dice él, mujer, tú que ya eres de la nueva alianza, a ti y a mí que nosotros no somos de esto, a nosotros no nos representa este vino y esta alianza, nosotros somos lo nuevo. Y dice, traigan las tinajas. ¿Cuántas tinajas eran? 6. ¿Por qué? Qué rápido lo del número y el porque así de casualidad. Que San Juan no tenía otra cosa que escribir en unos santos evangelios. ¿Se dan cuenta que no hay un objeto en toda la Biblia que esté más descrito que esas tinajas? ¿Qué sabemos de esas tinajas? ¿Cuántas eran? ¿Estaban llenas o vacías? ¿De qué material estaban hechos? De piedra. Vamos, ya solo nos falta decir dónde las compraron. Nos dice de cuántos litros. En unas Biblias dicen de una manera, unos 100 litros, ¿se acuerdan? ¿Pero qué tendrán esas tinajas? ¿Que nos tienen que dar todos esos detalles? ¿No te parece interesante? ¡Guau! Nunca lo había pensado. ¿Cuál es el número de perfección en la Biblia? 6. ¿Y el 6? De imperfección. ¿Recuerdan los profetas que nos hablan del corazón de carne y el corazón de... las vasijas? Y están vacías. El corazón de este pueblo, el que tiene que ser el portador de la alegría de la alianza, es un pueblo que tiene el corazón de piedra. Esta alianza es imperfecta. Yo soy la plenitud. Yo soy el que vengo a traer el vino nuevo a este pueblo.
La alianza es nueva. Están vacías, como está vacío el corazón de este pueblo. Soy yo el que vengo a dar plenitud. Soy yo el que vengo a cambiarles su corazón. Recuerdo una escena graciosísima haciendo exactamente este mismo comentario dando un curso a misioneras de la caridad, a las hermanas de la Madre Teresa en Addis Abeba, en la capital de Etiopía, y se me ocurrió preguntar: ¿por qué creen ustedes que el evangelista da tantos detalles y no nos cuenta, por ejemplo, cómo iba vestida la novia? Salta una monja india y dice: padre, porque San Juan era hombre y no era mujer, porque si hubiera sido mujer, ni tinajas ni vainas, nos cuenta el traje de la novia de la cabeza a los pies. Digo, ¿qué razón tiene usted, hermano? Me pareció muy simpático. Fíjense que el centro de esa escena son esas tinajas a las que le dedican. Y es evidente que es la tarea del novio. Recuerden, la tarea del novio es la de traer el vino de la fiesta. Este novio representa. Es evidente que esta pareja que se está casando no es el centro de la escena. No sabemos cómo se llamaba el novio y a la novia ni se la menciona. Se menciona más al mayordomo que a la novia, que a la muchacha. Y cuando lo prueban, dicen: este es un vino, no dice bueno, el vino nuevo. Este vino es el nuevo, el vino mejor. Cristo es el novio que trae. Y fíjense que es el primer signo que realiza Jesús. Es un signo nupcial, donde Él claramente se presenta como el esposo. En el acto, que puede entender la cultura hebrea, de traer el vino nuevo. Y además indica, cuando dice: mujer, a ti y a mí, ¿qué? Si tú ya tienes el vino nuevo. Esta mujer, que es su madre, ya tiene el vino nuevo. Pero ¿cómo termina ese pasaje? Dice: y bajaron con él a Cafarnaúm. Bajaron y se quedaron con él. Ya para siempre ha empezado la amistad entre el esposo, Cristo, y estos hombres, oye, de pelo en pecho, que se llaman la comunidad mesiánica. Y esta comunidad es la que va a formar a la esposa. Y aquí lo dirá San Pablo: ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Recuerdan todo aquello, ¿no? Entonces, que yo esté connaturalizado, perdón, no quiero haber caído en la pedantería del comentario, de la palabrita, de no sé qué, pero creo que me entienden lo que quiero decir. Que nos sea connatural este lenguaje, esta unión esponsal con Jesucristo, que rompe los estereotipos, que rompe los antropomorfismos, que aquí no hay más esposo en esta alianza, y ahí está la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén la forman solo mujeres. Ahí estamos todos. Vi una muchedumbre, oiga, ¿una muchedumbre de qué? ¿De mujeres? De toda raza, lengua, pueblo y nación, adornados como una novia. ¿Quiénes son estos? Los que han bañado su manto. ¿Recuerdan el paño bautismal? ¿En qué consiste la vida cristiana, hermanos? Si es desde Adán y Eva, carne de mi carne, es una expresión nupcial, semítica. Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Así empieza el Génesis. Capítulo 21 del Apocalipsis, libro de la Revelación, la Nueva Jerusalén. Empieza aquí toda la tragedia de la historia de la humanidad para concluir con la victoria de Cristo Redentor, donde Él ha ganado la batalla al dragón, y la mujer vestida del sol, que bueno, es María, pero es la esposa, es la Iglesia, es la comunidad de los redimidos que se prepara para las nupcias. Ya no les cuento cuántas parábolas de Jesús hay sobre el banquete de bodas. Parece que era de sus temas favoritos, el banquete del Rey, al que están invitados indistintamente hombres y mujeres. Todo esto es para reforzar la idea de la importancia de que para nosotros, que somos todos hombres, tengamos claro
que frente a Jesucristo la única unión posible es la unión esponsal. Evidentemente hay otras metáforas, la cabeza y el cuerpo, el pastor y el rebaño, etc. Pero es la imagen donde Él más claramente se da a nosotros en una relación de igualdad. Recuerdan que no era posible la unión esponsal más que entre Adán y Eva, hombre y mujer, porque no había un igual al hombre que no fuera el cónyuge humano. Pero en la encarnación del Verbo, Él irrumpe en la historia y establece un nuevo modo de unión con Él, que son los que han creído en mí, los que lo han dejado todo, los que me han seguido. No todos pueden con esto. No me eligieron ustedes a mí. Lo que habrá que discernir es si han sido elegidos. Caramba, la tarea de discernimiento de unos superiores, de unos formadores en un seminario, es gravísima. ¿Sabes si son dignos? Quieres decir, tú estás seguro, es lo que están preguntando, lo que pregunta el obispo. ¿Tú estás seguro que este hombre ha sido llamado a esta vida? Porque ¿cuántas vidas podemos arruinar? ¿Cuánta manipulación psicológica? Hombre, sé valiente. Hombre, uno puede tener un mal día. Ahora, si tienes que ser valiente y no sé cuántos, y se lo tienes que estar, y tú sabes, el que pone la mano en el arado, y todas esas citas bíblicas que tenemos para aterrorizar al pobre muchacho, pues al final dices, chico, pues nada, pues a lo mejor usted ve cosas que yo no veo, pues yo me fío de usted, padre, y para allá que voy. Y claro, desastre asegurado. Miren, les voy a decir una cosa tremenda. Yo, desde que estoy en este país, que no es tanto tiempo, he dado muchísimos ejercicios, fundamentalmente, exclusivamente, como quien dice, alguna o dos, a sacerdotes y a comunidades religiosas, sobre todo monásticas. Miren, yo no soy ningún gurú, ni tengo la bolita de cristal, pero sí tengo la sensación, como nunca la he tenido en ningún país, me han pasado con casos individuales, de la cantidad de gente estupenda que he conocido, que tengo la clarísima sensación de que no tienen vocación. O sea, ¿qué hace esta muchacha aquí? ¿Qué hace esta mujer aquí? Porque a lo mejor lleva 30 años, 40 años, se está viendo unos casos espantosos en vida religiosa, en monasterios, hermanos, de clausura, de alcoholismo, de homosexualidad, de lesbianismo. Y cuando hablas con las personas, no es que te den ganas de darle con un bate de béisbol en la cabeza, es que te da una ternura y una compasión cuando escuchas la historia de la muchacha, de cómo ha llegado aquí. O sea, yo no conozco un país como este donde se puede entrar en un monasterio a los 15 años, a encerrarte entre 4 paredes para el resto de tu vida. Y vienes del rancho, con respeto. Pero claro, pues así tenemos los desastres que tenemos, ¿no? Está donde ejercís una comunidad muy numerosa. Y me dice una hermana, que a mí me pareció una chica, pues de esa precisamente no es que tenga particulares dudas. Si es que yo vine aquí porque mis papás me querían mandar a estudiar aquí a esta ciudad, no digo cuál, y entonces estaban buscando un internado y me trajeron aquí. Pero aquí me dejaron, aquí entré, y luego, claro, yo me di cuenta que esto era para ser hermana. Y entonces yo llamé a mis papás, todo esto con 15 años, la pobre muchacha, y se lo dije, bueno, y además como les ayudan a estudiar la prepa, como llaman las secundarias, ¿no? Esto, como les ayudan, porque claro, con 15 años a ver con qué llegas, y además con un nivel educativo, pues 0,0, ¿no? Y ya, pues me quedé. Bueno, a lo mejor tiene vocación, pero chico, es un desafío a los 7 dones del Espíritu, ¿eh? Oiga, que es que estamos en el siglo XXI, ¿eh? Con estas cosas, pues, aparte de que puede dar un escándalo terrible, pero qué sufrimiento para las personas que están en un sitio que no es lo suyo y que serían unas estupendas madres de familia y unas cristianas fenomenales. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de todo esto? Primero, quítense de la cabeza, por más aventureros y más fenomenales y más estupendos, que nos quitemos de la cabeza que el celibato sacerdotal, la virginidad consagrada, es algo que le ofrecemos a Dios. Porque yo a Dios no le ofrezco nada. O sea, yo me encuentro con el tesoro escondido y resulta que el bueno de la película soy yo. Hombre, que se me acaba de presentar el tesoro escondido.
Porque a lo mejor me quedo con la cosa de fue y lo vendió todo para comprar el campo. Sí, claro, pero porque había encontrado usted el tesoro escondido. Entonces, sin tesoro escondido, sin enamoramiento, sin arrebatamiento, sin que Jesucristo me haya robado lo indivisible del corazón, no hay celibato. Precisamente venía hablando muy interesante la conversación con Bene en el coche sobre esto. Entre que nos íbamos peleando entre el GPS y Bene, que por supuesto ganó Bene, pero bromas aparte, muy interesante, hablando de la diferencia entre la virginidad consagrada y la represión. Claro, la cosa revienta. Cuando los superiores se convierten en policías y en detectives, chicos, mándalos a todos a su casa, que por la fuerza no se va a casar nadie con nadie. Entonces, fíjense qué bonito es esto. El encuentro con Cristo esposo, fíjense, ¿recuerdan lo de la paternidad? Que es a la inversa de la paternidad divina, porque en uno aumenta la dependencia y en el otro disminuye la dependencia, o sea, exactamente la relación inversa. Pues aquí es una cosa muy parecida. Cuando una chica que ha vivido bien la vida cristiana, que se casa, un hombre, se casa virgen y va al matrimonio virgen, y queda embarazada y va a tener su primer hijo, es evidente que la maternidad ha sido para ella el fin, o para él, de la virginidad, ¿no? Y es ley de vida, es el orden natural. Para nosotros es al contrario. Ella va virgen al matrimonio, virgen quiero decir biológicamente, pero lo que descubrimos en la teología espiritual es que la virginidad consagrada, perdonen un lenguaje un poco gráfico, no reside en el aparato reproductor del hombre o la mujer. La virginidad consagrada reside en el corazón. De tal manera que una o un no virgen biológicamente puede ser perfecta y maravillosamente, bueno, empezando por los viudos que son santos y canonizados, que han entrado en vida religiosa, sacerdotal o lo que sea, San Francisco de Borja. Es decir, un no virgen biológicamente, que es virgen consagrado. Pero puede uno no ser virgen evangélicamente hablando, pero sí ser virgen biológicamente. Pero tienes el corazón dividido. Tienes otros dioses frente a mí. Adoras otros ídolos. Tienes otros afectos. Yo no me he acostado con nadie. Eso no te constituye en virginidad consagrada. En el archivo general de los operarios tiene que haber una serie de papeles que todo el mundo firma antes de la ordenación, ¿no? Ahí está. ¿Eso es lo que me hace a mí célibe? ¿El papel del archivo del secretario general? No es una realidad estática. Es una realidad dinámica. ¿A quién pertenece tu corazón? Ese papel lleva ahí 20 años y yo habré pasado por diferentes temporadas de mi vida en que lo era y que no lo era. O sea, era canónicamente célibe. Acostarme, no me he acostado físicamente con nadie. Perdonen que les hable así, pero yo creo que estamos entre nosotros, ¿no? Ahora, entonces, ¿en qué consiste? Miren qué bonito es esto. Es el encuentro con el esposo el que me hace virgen a mí. Fíjense, no soy yo el que le doy mi virginidad a Jesús. Es el encuentro esponsal con Cristo el que me hace virgen a mí. Mientras yo sea una sola cosa, y serán los dos una sola carne, recuerdan, serán los dos una sola realidad, mientras él y yo estemos inseparablemente unidos, yo soy célibe. ¿Recuerdan lo de separados, casados, divorciados, viudos, no sé cuántos? Es el encuentro contigo el que me constituye a mí en virgen. María es biológicamente virgen desde la concepción de su vientre materno. Pero es el encuentro con el Espíritu la que consagra su virginidad precisamente haciéndola madre. ¿Recuerdan? Fin de la virginidad, comienzo de la maternidad en el matrimonio. En nuestro caso, la paradoja es la contraria, que yo empiezo a ser padre, sacerdote, empiezo a ser madre en el orden de la gracia,
en la medida en que estoy esponsalmente unido a Cristo. En otras palabras, la maternidad de una religiosa es el fruto de su unión virginal con Jesucristo. Es Cristo el que me hace virgen. No soy yo, que soy estupenda, la que le ofrece su virginidad a Jesús. Bueno, pues yo, Señor, te ofrezco por amor a ti mi virginidad, entonces renuncio a... Hombre, es verdad que uno renuncia a casarse y a tener hijos. También el casado renuncia a casarse con todos los demás hombres y con todas las demás mujeres. Hombre, renuncia, si vas a definir la vocación en la Iglesia por lo que a uno renuncia, sería tristísimo. Entonces, yo les animo a que se paren a pensar. Yo tengo claro estas cosas, pero no si las tengo teológicamente claras, sino que esta es mi manera, la comprensión que tengo de quién soy, de mi propia identidad, de mi propia vocación. Y entonces, porque cuando uno esto lo entiende, encaja todo, encaja la liturgia, encaja la oración, encaja la pobreza. Miren, la mejor medida, una de las mejores medidas, porque las virtudes son vasos comunicantes, la mejor medida del celibato de una persona, su pobreza. ¿Cómo vive la pobreza evangélica? ¿Cómo vive la obediencia evangélica? O sea, no hay vírgenes estupendos que son unos desobedientes. No hay unos curas fantásticamente obedientes que luego son un desastre en la castidad o en la pobreza, no. Tenemos exactamente de uno lo que tenemos de lo otro. En la medida que he encontrado el tesoro escondido, llegará el día, si nos da tiempo, a hablar de la pobreza o de la obediencia. Pero muchas veces queremos empezar la casa por el tejado. A fin de cuentas, cuando tú, superior, tú formador, tú superior de una casa, no sé cómo lo llaman ustedes, no sé si es superior de una... ¿Cómo? El director de una casa, de una comunidad, ¿no? El director local, gracias. Y tienes un hermano sacerdote que lo está pasando mal porque, no sé, tú sospechas o crees o ves o es evidente, o la gente o el pueblo o la parroquia. Dice, pues mire, a ti te pasa algo. Por favor, no confundamos los síntomas con las causas. Que la enfermedad no es la fiebre. Que si esta persona está fallando en esto, a lo mejor hace rato que le ha fallado la oración, a lo mejor hace rato que le ha fallado la fe. Y esto es una realidad estrictamente sobrenatural. Por eso, sin una fe muy profunda, sin muchísima vida de oración, sin muchísimo roce de tú a solas, ahí las horas en el sagrario con Jesucristo, es imposible. Funcionaremos autónomamente, cumpliremos con nuestras obligaciones, pero eso no nos constituye en esposa de Jesucristo, eso no nos constituye en virgen consagrada, y así mi paternidad o la maternidad poco fruto va a producir. Entonces, al final todo se deriva, ¿recuerdan cómo empezamos esta mañana diciendo, el problema es Jesucristo? Pobrecillo, no es que sea la causa del problema. El problema es quién es Jesucristo en mi vida. ¿Qué significa Jesús en mi vida? Es muy ofensivo, padres, preguntarles si ustedes aman a Jesús, si le amamos con todo el corazón. Les preguntaba hoy tanto como es posible amarle, que quisiera amarle cada día más, y que es lo único que me importa en esta vida, y que ya me doy cuenta que todo lo demás es bastante transitorio y bastante pasajero. Entonces, esta unión esponsal. ¿Cuáles serían las características de la virginidad consagrada? En primer lugar, lo hemos repetido de diferentes formas, la virginidad consagrada es un don de Dios. Solo lo puede captar el que ha recibido este don. El enamoramiento de esta persona viene fruto de un don que ha recibido, porque nadie puede sentir el amor de Jesucristo inmediatamente con tal fuerza que le perfeccione incluso psicológicamente, sin ninguna ayuda afectiva externa. Y además, que tu capacidad afectiva, porque eso es tan importante en la encarnación. Y por eso cuando mucha gente te dice, claro, es que somos humanos, oiga, ¿y usted quién se cree que es Jesucristo? ¿Un extraterrestre?
Pero cuando hemos estado en la adoración al Santísimo ayer y lo estaremos hoy, hemos dicho, bendito sea Dios, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Chico, de carne y hueso, con corazón de hombre. Vamos, los operarios tienen corazones de Cristo, vamos, echando chispas y rayos que un día les queman la capilla. Oye, pues ese corazón es de verdad o no es de verdad, o eso es simplemente una estatua de yeso. Pues claro, este hombre es el hombre de mi vida. Es el hombre que me ha robado el corazón. Y si no, este no es mi sitio. Y no pasa nada, que tendré otra vocación en la Iglesia. Pero si no, siempre estaremos buscando recortes, pequeñas compensaciones, pobrecillo, con todo lo que ha hecho por la confraternidad. Esa frase le he oído que me parece horrible. Con todo lo que ha hecho por la confraternidad. ¡Wow! Pues habrá que pagarle sus servicios por tantos años de fidelidad a la empresa. Pero se dice mucho, ¿eh? Entonces se le premia con un cargo, con no sé cuántos, de no sé qué. Chico, tantos años celebrando misa, tanto rezo, tanto ofrecimiento de obras y al final, ¿qué? Pequeñas miserables compensaciones. Ay, ¿y por qué tengo que ir de vicario? Pues yo tendría que ser... Ay, chico, pues, ¿a qué habrá venido esta criatura a la Iglesia, no? Que es un don de Dios, que solamente lo capta la fe. Jesucristo se me impone con tal atractivo que llena todas mis capacidades humanas. En segundo lugar, además de ser un don, es un misterio. Otra palabra que muchas veces, hermanos, usamos fatal en nuestro vocabulario cotidiano, o sea, que puede tener una doble acepción. El uso común popular de la palabra misterio. Pues nada, que llegamos aquí y se encuentran con el ambón que se ha caído. Y dice, oye, ¿has sido tú? ¿Has sido tú? ¿No ha sido nadie? Y dice, pues chico, esto es un misterio. Es una cosa muy oscura que no tiene explicación. Eso no es el misterio en sentido teológico. ¿Qué es el misterio en sentido teológico? Explicación de niño pequeño. Vas un día por la calle y vas por la zona colonial de no sé dónde, de la ciudad que ustedes quieran. Y eso, pues entras en una iglesia, estilo de estos antiguos, muy oscurita por dentro, que apenas se ve, y entras ahí en esa iglesia de la calle cuando hace un sol radiante. En el momento en que entras en ese edificio, la primera reacción es que no ves nada, hasta que la pupila se dilata y absorbe la diferencia de la escasez de luz y empiezas a ver perfectamente. Y te puedes dar todos los paseos que quieras y le enciendes 3 velitas a San Pito Pato. Termina tu paseo y se te ha olvidado el sol radiante que hace en la calle. Y sales a la calle y de repente te pega el sol radiante en la cara. Pestañeas y la primera reacción es que no ves nada. ¿Por qué no ves? ¿Porque no hay luz? No, porque hay demasiada luz. Entonces, instintivamente se contrae la pupila para que entre justo la luz necesaria y sales a la calle y ves perfectamente. Miren, cuando entramos no se veía. Cuando salimos no se veía. Ahora, ¿por qué no se veía al entrar? Por la falta de luz. Eso no es el misterio. Los misterios no son ausencia de luz. Los misterios son exceso de luz. Nosotros no los cantamos, porque no tenemos, no decían los antiguos, nadie puede ver a Dios y quedar con vida. Por eso la fe muchas veces se identifica con esas lentes oscuras que nos hacen mirar al sol sin quedar completamente cegados o chicharrados. ¿Qué he dicho? La virginidad consagrada es un misterio. No es una cosa oscura, incomprensible, que vete tú a saber, esto se lo anime. No es así. No es así. Es un misterio que solamente lo capta la fe. Mi problema no es de virginidad consagrada, muchas veces mi problema es de fe. O de fe, o de esperanza, o de prudencia, o de templanza. Es decir, no confundir la causa con los síntomas. El misterio solamente lo capta el creyente.
a la luz de este mundo, de la mirada pagana? Eres solo un soltero con unas tareas religiosas. El soltero es el que carece de vínculo. Eso es lo que quiere decir la palabra soltero. En cambio, el célibe está vinculado inmediatamente a Jesucristo. No me extraña que no entiendas mi vida cuando nunca has conocido a mi esposo. Como el esposo solo se capta después de la Pascua, gracias al don de la fe, pues si no tienes una fe adulta, no vas a captar el misterio, pero ni de la virginidad consagrada, ni de la Eucaristía, ni de nada, porque no hay representante humano. ¿Por qué? Pues porque se trata de una unión inmediata con la persona de Jesucristo, que se ha comprometido a llenarnos en todas las facetas de nuestra naturaleza. Por lo tanto, sin un verdadero enamoramiento, no puede haber una dedicación a la fecundidad de la vida sobrenatural eterna, infinita, que no está limitado ni por la biología. Madre eres desde tal edad hasta más o menos tal edad, unos días al mes y durante una época. Tendrás muchos hijos o pocos hijos, pero siempre es un número muy limitado. Aquí, eso es la limitación de la naturaleza. La gracia revienta todo eso. No está limitado ni por una edad, ni por unas cuestiones biológicas, no. De lo único que depende la fecundidad de la virginidad consagrada. Por eso nosotros tenemos la suerte, tenemos la gracia de que hemos nacido en un contexto católico. Y para nosotros no nos cuesta nada pensar en María, llamarla la Virgen Madre. Pero ¿cómo podemos poner en un solo golpe de voz esas dos palabras? Virgen Madre. Y no le vemos la menor contradicción, cuando son mutuamente excluyentes en la mente del mundo, digo yo, ¿no? A nosotros no nos cuesta entenderlo. Y la podemos llamar así perfectamente. Entonces, la diferencia está en que eso, que lo captamos fácilmente como creyentes de la Virgen María, que lo entendamos de nosotros mismos. La Virgen Madre es cada persona llamada a la virginidad consagrada, que es fecunda en la Iglesia, en el orden de la gracia, que no tiene ninguna limitación biológica de ninguna clase. Pero así como el hombre y la mujer, si no se unen físicamente, dimensión unitiva del matrimonio, no pueden producir vida, dimensión procreativa del matrimonio, sin amistad, sin intimidad, sin profundísima amistad de vida de oración con Jesucristo, es imposible que yo no sea un solterón, que yo no sea un hombre soltero que realiza tareas religiosas. Pero que en el fondo lo que yo hago no es expresión de quién Jesucristo es para mí. ¿De qué sirve mi misa? Y yo no estoy hablando aquí de la ontología ni del ex opere operator, no. ¿De qué sirve mi misa? ¿De qué sirven mis confesiones? ¿De qué sirven mis actos sacerdotales cuando Jesucristo está en un sitio y yo estoy en otro? Sin amistad con el Señor. ¿Cómo va a producir fruto pastoral una vida que no es expresión de esta amistad con Jesucristo? Fíjense, un San Pablo que puede ir por el mundo diciendo, si es que no vivo yo, si es que la vida mía ya se acabó hace mucho tiempo, que es Cristo quien vive en mí. ¿Qué esposa puede decir que el marido vive en ella? Y viceversa. O sea, la amistad que se puede dar entre Jesucristo y nosotros no se la puede ni imaginar un casado. Si yo me lo creo. Esto es puramente en el orden de la fe. Este hombre que se va a ordenar, pobrecillo, no hacemos más que citarlo, cada uno de nosotros podemos decir que tenemos suficiente madurez como para que nuestra vida sea fructuosa en las vidas de las personas que nos han sido confiadas. Llegaremos al día de la oración, pero este es un misterio que solamente lo puede captar una persona que de verdad tiene una profunda vida de oración. La virginidad consagrada es además un testimonio, tiene un valor testimonial impresionante.
porque la virginidad consagrada aporta al individuo llamado una autonomía y una libertad absoluta, siempre que yo tenga claro de que soy una persona no soltera, que soy una persona... O sea, a mí una de las cosas que me horrorizan en este país es la canchanchanería, palabra que no sé si me acabo de inventar, o sea, ¿cómo se llama? La confianza que hay, el trato que hay entre curas y monjas en este país. Yo me quedo horrorizado. O sea, yo no me imagino a mi hermana casada saludando a un hombre como ese cura y esa monja se acaban de saludar. Y a mí no me vengan con cuentos de cultura, que desde Adán y Eva somos todos bastante parecidos. Y nos tomamos unas confianzas con los laicos que yo me quedo pensando, porque esto lo he visto muchas veces. Yo me acuerdo una vez que le pedí a mi hermana que fuera a recoger un teléfono especial por satélite, para que yo en el desierto pudiera de vez en cuando pedir auxilio. Y fue a una tienda a las afueras de Madrid a recogerlo. Y el chico, el señor que estaba ahí, que ya me había atendido bastantes veces, pues le dijo, oye, va a ir mi hermana a recogerle, por favor, entrégaselo. Y bueno, pues él, siendo una persona muy educada y simpática, y tú eres la hermana del padre Christopher y tal. Sí, qué bien, no sé qué, tal. Oye, ¿quieres que nos vayamos a tomar un café? Un señor en la tienda, un café ahí. Dice mi hermana, ay, mira, lo siento, es que soy casada. ¡Wow! Y me lo contó ella. Y miren, me hizo tanto impacto que lo conté la semana pasada a las misioneras marianas y se lo estoy contando a los operarios del Reino de Cristo, que es una cosa que me hizo mucho impacto, porque ella no se dio cuenta de la lección que me estaba dando. Pero ella me lo dijo como lo normal, ¿no? Pues lo que hacen los casados. O sea, ¿qué pensaría un hermano tuyo si se encuentra a su mujer tomándose un café con un señor en una cafetería? Tampoco están acostados en un motel, ¿no? En un sitio público tomándose un café. ¿A tu hermano le gustaría eso? No sé, a lo mejor en la cultura de ustedes eso se ve estupendamente bien. Pues a lo mejor no le hace gracia. ¿Nosotros cómo nos comportamos? Somos personas que, bueno, como es el padre, no tiene mujer, no tiene hijos, pues que hace lo que le da la gana, viene a la hora que quiere, vive como quiere, pues total, no le espera a nadie. Y los de tu fraternidad no te dicen ni mu, porque a lo mejor ellos también hacen lo mismo de vez en cuando. Y no pasa nada. El problema no es un problema moral de comportamiento, esa es la causa, el síntoma. La causa es que no soy célibe, no tengo metido en la cabeza que yo le pertenezco a alguien, que yo soy de Cristo, que yo no soy un soltero. Yo cuando la gente hace eso, hermanos sacerdotes con los que he convivido y conozco y tal, aquí en otros países, digo, mira, me parece estupendo que vengas a esa hora, solo te pido una cosa, donde vayas, ve vestido de cura. No, yo a esas cosas no voy así, no, claro. Pero qué bonito, ¿no? Ir de clandestino. ¿Las harías vestido de cura? No, porque, hombre, es que no se ve bien. Pues si no se ve bien es que a lo mejor no está bien. Tan simple como eso. Y las religiosas por lo mismo. O sea, digo, pero vamos a ver, hermana, ¿usted cómo saluda a este padre así? Esto me ha pasado aquí en Tlapa. Vamos, que son unos saludos y unos afectos, menos mal que uno no queda embarazado de un abrazo. Y si no, vamos, de familia numerosa. Pero unas cosas que te quedas decir, oye, ¿sabes? Pero al final, de verdad que yo cuando lo veo, yo no veo ninguna, es que ni siquiera veo malicia. Lo que veo es una falta de conciencia de quién soy. ¿Y de quién es Jesucristo? De que Él es real para mí. Entonces, es un misterio. Entiendo que los demás no lo entiendan. Y eso no pasa nada. La tragedia es que no lo entendamos nosotros. Que yo no sea consciente de esta realidad. Y decía, en este elemento del que estamos hablando, tiene un valor de testimonio extraordinario, porque miren, la gente se da cuenta
cuando Cristo es real para ti y cuando tú te haces respetar frente al mundo, hombres, mujeres, viejos y jóvenes. Cuando tú te comportas como quien tú eres. Vive como si lo que tú dices que crees es verdad. Si todo eso que tú dices es verdad, oye, que se note. Pero que nos dejemos de tantas frivolidades, nos hacemos los graciosos con los jóvenes, no, porque hay que ganarlos. No, no te los has ganado. Ellos te han ganado a ti, pero tú no les has ganado a ellos, ¿no? Ellos te han atraído a ti, pero tú no les has atraído a ellos. A lo mejor porque mi vida no tiene nada de atractivo, no tiene nada de testimonio. Yo creo que la gente joven no tiene necesidad de que un cura se comporte como un adolescente de 40 años, que hacemos bastante ridículo, por cierto, en la manera de vestir, en la manera de comportarnos, en la manera de hablar, en la manera de andar por la calle, etc. Oye, que se note quién eres, que lo que traes entre manos es muy, muy, muy grande y muy sagrado. Pues yo creo que tenemos ahí, ¿sabe?, un lugar de testimonio, porque da una grandísima libertad de disponibilidad para el reino. Al final, todo esto brota de la consagración. Y para terminar, miren, hermanos, si cuando ustedes vayan a cenar esta noche, en vez de vasos, la señora de la cocina ha puesto cálices para tomar la Coca-Cola o lo que sea, ustedes quedarían horrorizados. Y la cocina decía, oiga, padre, es un vaso, ¿qué más da un cáliz que no cáliz? Es un vaso. Digo, oiga, señora, esto está consagrado. ¿Ah? O sea, es un objeto que no se puede usar para tomar Coca-Cola, porque beber Coca-Cola no es pecado. Y tequila mucho menos. Eso lo entendemos, que haya objetos sagrados. ¿Y qué les parecería si vamos a la capilla y nos encontramos a los padres de aquí de esta comunidad que han puesto un aro de básquetbol y están dentro de la capilla tirando canastas? Dígame, chico, ya estamos en la capilla y bueno, ¿y qué? Ni que fuera pecado jugar a hacer deporte. Sí, pero no aquí. Esto es un lugar consagrado. También entendemos no solo los objetos, entendemos los lugares. Y no solo tenemos objetos y lugares, tenemos tiempos. Lo que pasa es que maldito el caso que le hacemos. Como el domingo. Es un día consagrado al Señor, que está dedicado a las cosas del Señor. Aunque la gente cada vez lo ha profanado más y lo ha secularizado más. Empezando por nosotros. Porque la gente no debería de abrir las tiendas, pero nosotros sí que vamos a comprar los domingos, con lo cual no veo la diferencia. Pero bueno, cierro el paréntesis. Tiempos, objetos y lugares. Pero oye, ¿no será más grande las personas que están consagradas? Empezando por los bautizados. Somos un pueblo santo, pueblo de reyes y pueblo sacerdotal. Un pueblo ungido. A los niños y a los no niños les ponemos el crisma. Y es con lo que se ungía profetas, reyes y sacerdotes. Y ya no te cuento personas consagradas como nosotros, que hemos sido segregados. Decía el Papa Juan Pablo II el día de mi ordenación, tuve la gracia de ser ordenado por él, la homilía de ese día es algo, yo no he leído cosa más preciosa sobre el sacerdocio que la homilía de ese día. Yo la leo todos los 8 de noviembre, el día de mi ordenación la vuelvo a leer. Dice, segregados pero no separados, consagrados para las cosas de Dios. No es solo el pecado lo que me profana, es cuando me dedico a lo que no es de Dios. Hay tareas que no son pecado, que no son de Dios, que no me corresponden como persona consagrada en la Iglesia. Que sea verdad lo que digo que creo y que me comporte de tal manera y que me pregunte, ¡wow!, ¿qué pensará Jesucristo de esto? Y al final, miren, perdemos completamente el sentido de lo sagrado, de lo sobrenatural.
Pero uno de verdad que no se imagina a los santos haciendo muchas de las cosas que hacemos ustedes y yo. ¿Tú te imaginas a un santo haciendo eso? No, ¿verdad? Pues, no sé, piénsalo. Yo creo que no seguiremos hablando de esto mañana porque queda todavía muchísimo que decir y es una cosa tan preciosa. O sea, a lo que hemos sido llamados nosotros, miren, vamos a ir a la adoración, oye, que nos pongamos de rodillas y se nos salten los lagrimones. Dios mío, ¿qué he hecho yo con esta vasija sagrada? ¿Qué he hecho yo con este lugar sagrado que es mi corazón? ¿Quién habita en mi corazón? Miren, cuando uno dice, Señor, te quiero con todo mi corazón, ¿a ti cuántos pedazos de ese corazón te quedan? Porque a lo mejor, miren hermanos, hemos repartido ya tantos pedazos del corazón que ya que lo que nos queda para Jesucristo es bien poquito. ¿Dónde tendría que ir nuestro Señor Jesucristo? A recoger los pedazos de mi corazón el día que le diga te amo con todo mi corazón. Porque a lo mejor hemos dejado bastantes pedazos repartidos por ahí por el camino. En amistades, en afectos. Es decir, eso lo haría un casado. Esa conversación de las 11 de la noche la tendría un casado. O sea, yo me quedo alucinado comparado de dónde vengo, que no somos San Juan de la Cruz, y lo que estoy viviendo en el contexto en el que vivo es espeluznante, donde yo estoy viviendo, algo horroroso, el tema sacerdotal. En Toledo acaban de suspender a un cura por una conversación de WhatsApp, suspendido a divinis, por una conversación de WhatsApp, madre de Dios. ¿Qué pasaría en este país si te suspendieran por eso? No, que te has acostado con nadie, Vamos, y le están tratando con una caridad y con una bondad, porque eso va a ir a juicio, por supuesto. Lamentablemente la persona no tenía los 18. Y lo descubrió la madre de la chica. Y con la que está cayendo ahora, ya, por eso en Toledo está suspendida, vamos. Pues, pero no ya, ¿saben? Cuando uno habla de suspensión, eso ya es como la amenaza. ¿Quién quiere estar enamorado por miedo, por temor? A una sanción canónica, chico. Sería bastante triste, ¿no? Quererte así a base de que, pobre de mí, ¿qué va a ser si me pillan o me pescan? Pues que yo creo que tenemos mucho que pensar, mucho que revolver. Perdonen que les hable con este vocabulario, yo sé lo que cuesta decirlo. Yo siempre digo una cosa muy graciosa que creo que ustedes la entenderán. Siempre que tengo que hablar de estas o de otras cosas que en lo poco que llevamos ya me han dicho que la lavadora tiene muchos programas y tiene toda la razón en el que me lo ha dicho, lo tendré en cuenta. Pero siempre pienso, chico, a lo mejor los operarios nunca más en la historia de la humanidad me van a volver a invitar a dar ejercicios. Que no me quede yo con las ganas de decirlo y quede diciendo, bueno, esto no se lo digo. La próxima vez cuando vuelva, bueno, se lo voy a decir ahora, porque a lo mejor no me piden que vuelva. Entonces, por si acaso, aquellos que dirigen, y aquí el representante del cuerpo técnico de la Casa Regional dice, por favor, no le vuelvan a llamar, que me quede con la satisfacción de que dije todo lo que llevaba dentro. Se lo digo todo como amigo y como hermano. Te damos gracias, Señor, por estos beneficios que hemos recibido de tu mano providente, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.